sobre la experiencia y las apreciaciones que tenemos frente a las sesiones anteriores de temas generadores y cómo hemos confrontado nosotros esos temas generadores a los desafíos que hemos determinado. ¿Quién nos quiere compartir un poco de quienes han ingresado y contarnos cómo les fue con ese tema generador frente al desafío que ya habían planteado? ¿Alguno voluntario o voy diciendo? Todos están así como pensativos. A ver, aquí le decimos a Fray Jorge, que no lo hemos escuchado. Fray Jorge, ¿está por ahí? Hola. Fray Jorge, buenos días. Buenos días. Disculpen que no ponga la cámara, es que ando un poco atareado, pero sí estoy escuchando. Ok, Fray Jorge, usted nos quisiera compartir un poco sobre cómo le fue con los temas generadores y su desafío. Bueno, Fray Jorge no va a poder compartirlos. No sé, invito a Fray Raúl, Fray Byron, alguno de los que están allí conectados, que nos compartan un poco, porque es bien importante nosotros ver si realmente confrontamos el desafío que planteamos con los temas generadores que analizamos en la sesión anterior. Yo quisiera... Tiene el micrófono abierto. Sí, gracias. Bueno, solo quiero compartir lo que estoy viviendo ahorita y realmente es una situación, yo digo, un poco difícil de resolver. Nuestra parroquia La Pintada cuenta con 87 comunidades, 87 aldeas, ¿no? 87 aldeas con un vehículo nada más para movilizarnos a 87 aldeas. Esa es nuestra parroquia, pero el obispo nos pidió atender también otra parroquia de difícil acceso. Entonces tenemos más de 140 comunidades que atender con un solo vehículo por ríos, en lancha, caminando 4 o 5 horas. Bueno, los hermanos que están escuchando, muchos de ellos ya conocen la situación aquí en La Pintada, entonces es bien difícil. Y tenemos una situación lamentable, pues, porque atender 2 parroquias, un solo vehículo, un solo modo de transportarnos, digamos así, y geográficamente la situación es bien difícil. Por lo tanto, lo que implica lo que implica responder, digamos, a tanta demanda, ¿no? Que llaman de una comunidad, llaman de otra, hay un sinnúmero de actividades. ¿Cómo responder a más de 100, ciento y pico, 140 comunidades? Es bien difícil, más que solo tenemos un vehículo y solo habemos 3 frailes. Ya decía Fray Martín anteriormente, es engañoso porque estamos atendiendo 2 parroquias, pero honestamente podemos decir que las estamos medio atendiendo, medio atendiendo. Y duele un poco, ¿verdad? Duele un poco porque hay momentos que la gente dice, bueno, solo vienen una vez al año o 1 o 2 veces al año, tenemos tantas necesidades, quieren que estemos con ellos, quieren sentir esa cercanía y no se puede. Entonces, son cosas que duelen también por no poder resolverlas en el momento eso. Gracias, Fray Johnny. ¿Es alguien más que nos quiera compartir? Bueno, buenos días a todos los hermanos. María Días, Lisset, Jaime. ¿cómo están? A nuestro amigo Luis, que nos ayuda en la parte técnica. Bueno, un sábado ya 14 de agosto, ya vamos en mitad de agosto, este año va volando, ¿no? Y hoy pues tenemos nuestra sesión de
de planeación, tenemos el trabajo de las líneas de acción. Les invitamos a hacer el intento de pronto elaborar alguna línea. Por ahí Fray Martín se animó. Ya le hemos hecho algunas reflejos para mejorar, y con lo que hagamos hoy seguramente le va a quedar mucho mejor esa línea. Si alguien más la intentó hacer, pues nos va compartiendo durante la sesión. Igual, hoy vamos a dedicar el tiempo para que cada uno elabore por lo menos una línea de acción, y ya aprendiendo una pueden hacer varias. Bueno, un abrazo y un saludo solidario. A mí hace como media hora me llegó una imagen y un mensaje de Fray Jorge, creo que fue, de allí y Valero también me mandó un mensaje de voz con la situación de lo que está pasando en Haití y en República Dominicana. Y aquí está, pues se conectó Fray Cavalier, ¿no? Y nos dijo que pues afortunadamente están bien los hermanos, pero que sí ha sido fuerte, y ha sido golpeado el pueblo de Haití y también la gente de República Dominicana. Yo me imagino que por esa zona, yo estuve por allá, por Mao, o por el lado de Santiago los Caballeros, por ahí seguramente en la frontera más cercana a Haití de República Dominicana estarán afectados. Alguien colocó en el chat algo, Lisette, ¿quién fue? Ah, Martín, sí. Martín pidiéndonos Sí, de eso estamos hablando. Sí. Sí, ha sido fuerte, hermanos. Pedimos por estos dos pueblos hermanos de Haití y de República Dominicana, que ojalá no haya sobre todo mucha afectación de vidas. La parte de material pues es difícil, pero se puede ir recuperando. Pero la parte de las vidas, eso sí es irrecuperable, ¿no? Entonces ojalá que no vaya a haber afectaciones en ese sentido. Sé que fue reciente, entonces seguramente no hay noticias así muy claras, pero estaremos con ellos muy presentes en esta reunión de hoy. Bueno, hermanos, entonces, pues sabiendo esta situación, también hubo algunos hermanos que nos mandaron algún mensaje que no van a estar, Fray Noel y Celso, también otros hermanos, Fray Eric, que parece que están en la fiesta de su parroquia, entonces están de fiesta allá. Bueno, algunos hermanos se van a ausentar, parece que hoy vamos a estar un grupo menor. Exacto, Fray Rudy también, Miguel, que nos dice que Fray tiene Rudy. su hermana muy enferma y le tocó salir para allá, para la casa de su familia, entonces por eso tampoco nos acompañan ahora. Sí, efectivamente, Fray Rudy no está. Bueno, hermanos, entonces, bueno, eso pasa en estos procesos, ¿no? Empezamos un grupo y a veces no terminamos todos. Esperemos que de todos modos durante la semana todos se puedan poner al día y puedan terminar de la mejor manera este curso, superando estas adversidades. Bueno, hoy entonces tenemos para compartirles este tema de las líneas de acción. Entonces, pues voy a ir directamente al tema. Ustedes saben que el tiempo en esto se nos va a dar rápido, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Les pedimos que tengan listo el instrumento de líneas de acción, porque lo vamos a trabajar, vamos a dedicar un buen rato a eso, pero primero pues vamos a hacer una pequeña presentación. Bueno, para algunos de ustedes seguramente ya ha sido familiar, hemos trabajado con algunos de ustedes este tema, que ya hace parte de la etapa de planeación. Entonces, pues ya en esta etapa final se trata de concretar, de poner en práctica, como dice la metodología latinoamericana, el ver juzgar, ahora viene el actuar. No nos podemos quedar de brazos cruzados, sino tenemos que dar respuesta a todo lo que hemos reflexionado durante todo el proceso. Entonces recordemos esta frase del Papa Francisco, Lisette. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Evangelii Gaudium número 27. Muy bien, muchas gracias. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Pues bueno, eso es lo que queremos en este proceso,
pues tener una acción pastoral cada vez más transformadora. Recordemos que el proceso que hemos seguido nos ha llevado, hemos pasado por una etapa perceptiva, donde hemos hecho un análisis de la acción pastoral de cada uno, desde la mirada de los agentes, desde la mirada de los interlocutores. Esto también se tendría que hacer un análisis desde el contexto y cómo influye el contexto en esa acción pastoral. También el pretexto, todas aquellas creencias, convicciones, hay que revisarlas y ver cómo eso se refleja en la acción pastoral. Y finalmente llegar a un diagnóstico, a elaborar una situación problemática con unos núcleos problemáticos. En nuestro caso, pues solo elaboramos un problema al que esperamos darle solución con el proyecto que elaboraremos. Viene la etapa analítica, que ya ha sido una profundización, una fundamentación desde los marcos doctrinales, los marcos teóricos, y pues hemos desembocado con eso como resultado en unos principios que tienen que ver con el deber ser, unos criterios de acción que tienen que ver con el deber hacer, y también la invitación a revisar nuestras opciones históricas, nuestras acciones pastorales, a la luz de la realidad del momento histórico que estamos viviendo actualmente, y por eso también hacíamos el ejercicio de los temas generadores, los desafíos y los temas generadores, para poder tener una mayor precisión a la hora de hacer estas opciones o reafirmar estas opciones históricas, tanto personales como institucionales, como provincia, ¿no? Y finalmente, pues viene la etapa de planeación, donde se elabora una propuesta global transformadora. Allí está ubicado el proyecto participativo que elaboraremos, y pues se trata de hacer vivo y operante el reino de Dios aquí y ahora con estas acciones que salgan al paso y comuniquen esperanza, comuniquen vida, comuniquen justicia, comuniquen fraternidad, misericordia, bueno, todos los valores del Evangelio, los comuniquen mediante el proyecto participativo, desde un espíritu entonces sinodal, de sinodalidad, de participación, de conversión. Recordemos que también debajo de todo este proceso hay un método trascendental del conocimiento, una epistemología que va desde Lonergan. Bernard Lonergan nos dice que hay unos niveles de conocimiento: un nivel sensitivo, donde conocemos mediante los sentidos, las palabras, los datos; un nivel abstracto, donde ya hacemos abstracciones, conceptos, organizamos temas; un nivel lógico, donde ya elaboramos discursos. Por ejemplo, elaborar el tema generador es hacer ya un discurso, ¿no? Y versiones que hay entre los diferentes elementos de lo que estamos conociendo, en este caso la acción pastoral. Y un nivel que no se nos puede olvidar y que lo tuvimos presente, bueno, durante todo el proceso, pero especialmente en la sesión anterior, el nivel responsable. Cuando hablamos de la responsabilidad histórica frente a esos temas generadores, este nivel de conocimiento es un nivel ético y de tomar postura frente a lo que hemos conocido. Muy bien. Entonces, después de haber hecho esa dinámica, ese método trascendental del conocimiento y todas las etapas de la planificación participativa, llegamos al final a plantear una respuesta. ¿Qué respuesta podemos dar? Nos dice, nos ilumina Puebla, en el número 1307. La acción transformadora es una acción planificada, entendida como la respuesta integral, consciente e intencional a los retos de la evangelización. Eso nos dice Puebla. De ahí hay 3 características, ¿no? La respuesta que demos debe ser integral. No podemos solo dar una respuesta, por ejemplo, social, o solamente una respuesta espiritual, sino una respuesta que integre todas esas dimensiones. Una respuesta consciente, o sea, que ha sido reflexionada, ha sido discernida, ha sido interiorizada, ha sido discutida. Es consciente porque tiene unos fundamentos, ha pasado por una etapa analítica. Y una respuesta que sea intencional, que tiene una intención transformadora, y esa intención la lleva a cabo de la mejor manera para producir esa incidencia, ese impacto en la realidad. Para tener esto, en nuestro proceso supone la participación, ¿no? Y ya hemos hablado de la sinodalidad, donde las personas participantes, los destinatarios, tomen decisiones conjuntas hay que tomar esas decisiones conjuntas con la gente y teniendo presente su mundo vital.
ellos como protagonistas de su desarrollo y sujetos del cambio de sus realidades. Por lo tanto, pues hay que ver esta acción transformadora como un plan de vuelo. Hoy, haciendo una analogía, hoy ningún avión despega sin tener una ruta definida, sin un plan de vuelo. No, sencillamente no lo dejan despegar. Y mucho menos hoy con todo el tema de los protocolos que hay frente a la pandemia, pues hay todos unos protocolos y una ruta definida. De hecho, cuando uno hace vuelos internacionales, pues le aparece en la pantalla de la silla, le aparece el recorrido que va a hacer y vamos marcando la ruta, ¿no? Y uno como pasajero se va enterando por dónde vamos y cuánto nos falta para llegar. Entonces hay una ruta que es ordenada, pero tiene que ser flexible, porque en la ruta se pueden encontrar turbulencias. A veces hay viajes que son muy tranquilos y no hay ninguna turbulencia, pero muchas veces sí. Y entonces el piloto pues tiene que ser flexible, ¿no? No puede seguir ese plan de vuelo sin tener en cuenta que hay una incertidumbre en el camino, a pesar de que todo puede estar planeado. Y entonces tiene que buscar otras rutas, otra manera de llegar al destino, pero sin exponer a la tripulación, sin exponer a los pasajeros, porque hay una responsabilidad. Y pues toma algunos desvíos, ¿no? Pero vuelve a retomar el rumbo y finalmente llega al destino, ¿no? Entonces esto yo creo que nos sirve como analogía para pensar que nuestra acción debe ser planificada, pero flexible. Tiene que tener en cuenta que nos vamos a encontrar turbulencias e incertidumbres, que eso hace parte de la vida y que lo que planeamos no contempla todo ni tiene control de todo, pero al atender esas turbulencias no podemos perder el rumbo, sino que hay que retomar ese rumbo y finalmente llegar a ese destino común que nos hemos trazado como comunidad. Entonces, claro, viene la pregunta, si queremos una acción transformadora, les pido que le escriban en el chat, ¿cómo sabemos si la acción es transformadora? Vamos a dejar un momento esa pregunta allí. ¿Cómo sabemos si la acción es transformadora? ¿Podemos escribir ahí en el chat, por favor? ¿Cómo verificamos, cómo comprobamos si la acción que estamos realizando es transformadora? Podemos escribir aquí en el chat del Zoom, responder a esa pregunta. También si alguien quiere encender su micrófono o pedir la palabra, allí con Lisette, por favor, y le damos la palabra. ¿Qué opinan sobre esa pregunta? ¿Me vas compartiendo lo que va saliendo en el chat, Lisette, por favor? Sí, el Marco nos acaba de escribir cuando hay un proyecto participativo. Fray Ramón dice si hay cambios concretos de actitudes. Fray Cavalier nos escribe cuando la acción nos mueve a hacer la fraternidad y hace mover la fraternidad. Apertura de esquemas y procesos. Cuando se logra un trabajo con todos y los valores se vuelven acciones concretas. Cuando los protagonistas son los agentes de pastoral. Cuando desestabiliza, escribe Fray Byron. Fray Martín nos escribe, lo sabemos por la calidad de vida que las comunidades pueden ir alcanzando. Fray Luis, cuando se cumplen los objetivos. Fray Byron escribe por estructuras. Fray Gallardo dice cuando integra las necesidades y retos de la mayoría. Fray Cristóbal nos escribe cuando soluciona las situaciones problemáticas. Nos siguen escribiendo si existe un bien común a partir de la praxis. Cuando están involucrados los hermanos de fraternidad y de ahí parte hacia la comunidad pastoral. Cuando se pueden resolver los problemas. Cuando se superan los obstáculos que impiden el buen desarrollo de la acción pastoral. Por los Perfecto. cambios que suscita en las personas y el entorno, nos escribe Fray Fabio. Muy bien, yo creo que estamos de acuerdo en que una acción transformadora definitivamente debe
producir cambios. Entonces, gracias por esas respuestas, nos enriquecen a todos. Además de esto que están diciendo, pues podríamos, desde mi experiencia, lo que yo les comparto es esto, porque ¿cómo sabemos si la acción es transformadora? Porque tiene esa acción una incidencia o un impacto personal, y impactamos en las personas, lo que decía Fray Ramón, hay unos cambios en actitudes, desarrollan unas capacidades, entonces hay un impacto en las personas, y también hay un impacto socioambiental. Entonces hay un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas, hay un bien que se le hace a la casa común, a la madre tierra, y se ve esa incidencia, ese impacto también en el ambiente, ¿cierto? Ahí estamos logrando una acción transformadora. Por lo tanto, es una acción que mejora la calidad de vida de las personas. Mejorar la calidad de vida no es solamente las necesidades económicas o materiales o de alimento, que ya es bastante, si se logra eso, sino también la calidad de vida en cuanto a las relaciones. Bajan los niveles de violencias, por ejemplo, ustedes que trabajan mucho la cultura de la paz, eso ya es calidad de vida. O sea, alguien decía, si un autor decía, hoy la calidad de vida no es la misma de hace 50 años, y lo vemos claramente si uno de padre de familia ya lo piensas 10 veces para dejar salir a sus hijos a la calle, a un parque solos, porque le puede pasar cualquier cosa. Eso no nos pasaba hace 20 años, 30 años. Yo jugaba en la calle, yo jugaba con mis amigos, jugábamos inclusive hasta la noche, y no estábamos con el peligro de que nos iban a violar o nos iban a matar o nos iban a secuestrar, nada de eso. Hoy ya uno lo piensa 10 veces, ¿será que yo dejo a mi hijo salir aquí solo al parque? Mejor lo acompaño, mejor que no. Entonces, la calidad de vida tiene que ver con otras cosas también, ¿no? El entorno seguro que estamos generando, esos entornos seguros, etcétera. Bueno, el efecto multiplicador también es otro elemento de esa acción transformadora. Si lo que hacemos empieza a generar se empieza a multiplicar, empieza a tener una proyección, una experiencia que podamos haber hecho con 10 personas, y esas personas lo multiplican y lo comparten, lo proyectan en otros espacios, y se empieza a dar ese efecto multiplicador. Pues es el efecto del Evangelio, ¿no? Es el efecto de Jesús, que pues no trabajó con masas, sino trabajó con un grupo pequeño de discípulos y discípulas, y también con personas que se encontró concretamente. Fue tan fuerte y tan impactante esa experiencia que generó ese efecto multiplicador, ¿no? Les transformó la vida, y desde ahí se empezó a generar todo este efecto multiplicador hasta llegar pues, a gran parte de la humanidad este mensaje de Jesús. La continuidad y la sostenibilidad como otros dos elementos importantes también, que cuando nosotros nos retiremos de un lugar, la forma de saber si esa acción transformadora realmente es así, es porque nos fuimos y continuó esa obra, esa presencia, ese apostolado. Nos fuimos, pero eso siguió. Entonces nos aseguramos que efectivamente tuvo esa continuidad y esa sostenibilidad. Duró un año, duró 5 años, duró 20 años. Bueno, yo les comparto, por ejemplo, esta experiencia de la planificación participativa que la inició el padre Vela. El padre Vela ya murió, pero esto sigue. Ha tenido continuidad y sostenibilidad, no solo por esta experiencia que estamos haciendo aquí. Hay muchas otras personas que se formaron en esta escuela de la Casa de la Juventud y de la planificación participativa, y la están aplicando en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Y entonces se aseguró esa continuidad y sostenibilidad de este proyecto, por ejemplo, concretamente. Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy presente a la hora de planear. Y pues hagamos algunas distinciones. La diferencia entre acción, planeación y plan. La acción es a lo que estamos llamados. Fíjense que no hemos hablado de una planeación transformadora, sino de una acción transformadora. La acción es la que transforma, la planeación no transforma nada, ni el plan transforma nada, sino la acción, que es el acto de intervenir en la realidad, que puede ser planeada o no, ¿cierto? La podemos planear o no a la hora de intervenir en la realidad. La planeación
es el proceso de toma de decisiones en vistas de esa acción futura. Nos reunimos, entonces la planeación no es solamente una vez, sino que estamos constantemente reuniéndonos, planeando la próxima reunión, el próximo taller, el próximo retiro, los objetivos, lo que vamos a hacer. Bueno, y el plan es el registro de las decisiones tomadas en un documento, puede ser escrito, o puede ser impreso, o puede ser digital, pero al final nos queda un registro de las decisiones que hemos tomado para hacerles un seguimiento y tener esos acuerdos donde podamos todos referirnos, y a eso le llamamos un plan. Lo primero en la lógica es la acción transformadora, pero esta acción transformadora significa el pueblo de Dios participando de la historia de salvación, la sinodalidad, la participación, el pueblo de Dios como sujeto, el sujeto de la evangelización, como nos dice el Papa Francisco. Luego viene la planeación, el proceso de pensar la acción y la toma de decisiones sobre lo que vamos a hacer. Y en tercer lugar está el plan. El plan no es lo más importante, no es el objetivo de la planificación participativa. Elaborar un plan, tener un documento, eso no es. Es porque pasa, del cual no se puede ser esclavo. Hay que estar revisando y haciendo ajustes constantemente a ese plan, fruto de la dinámica de la planeación y de la acción que vamos realizando. Entonces no olvidemos que lo que transforma es la acción, pero una acción planificada. Muy bien, vamos a entrar entonces a un elemento que nos da la estructura de la planeación, que son las líneas de acción. Las líneas de acción. Entonces, Lisette, por favor, ¿nos ayudas con la definición? Claro que sí, la definición de una línea de acción nos dice lo siguiente. Las líneas son respuestas de acción estructurales y sistemáticas que pretenden resolver los desafíos pastorales. La línea de acción es una corriente que arrastra todas las acciones y que las encausa por un enfoque teórico que las orienta hacia una finalidad concreta en el marco de ideales o utopías más amplias. Ok, entonces las líneas, Ahora sí, la definición, Lisette, tienes el micrófono encendido. Las líneas son respuestas. Digamos, eso es lo más importante que tenemos que entender en este momento. Hay que dar respuesta. ¿Respuesta a qué? A los desafíos. Entonces, por eso, ustedes saben que todo este proceso de planificación tiene un hilo conductor y uno tiene que ir siguiendo esa secuencia, porque si llega a este momento y no ha hecho el proceso completo, pues aquí ya van a salir los vacíos, porque ya no vamos a saber de dónde vamos a qué vamos a responder, cómo vamos a responder, qué vamos a hacer. Todo eso nos lo da todo el proceso que hemos hecho hasta ahora. Entonces, las líneas son esas respuestas, pero son respuestas estructurales y también sistemáticas. Entonces, eso es algo primero que hay que decir. Y la línea tiene en esa estructura, en ese sistema, tiene 4 elementos. Ahí están resaltados: corriente, enfoque, finalidad y utopía. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. La corriente de acción. Corriente viene como de un río, ¿no? Un río, cualquiera de nuestros ríos allá en Centroamérica. Ese río es una respuesta que dentro del río van muchas actividades, pero la corriente es una gran acción, una acción grande, que tiene un verbo y un complemento. Y responde a la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? La corriente responde a la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? El enfoque es el que nos dice el cómo, con un significado y un sentido. Nos encausa al río, ¿cierto? Nos lo encausa al río y nos lo enfoca. La finalidad nos responde al para qué. Aquí y ahora, un para qué concreto. Es donde desemboca el río. ¿Dónde va a desembocar la respuesta que vamos a dar? En algo concreto. Esa es la finalidad. Y la utopía viene a ser como el mar, donde están los grandes ideales, los grandes sueños que pretendemos alcanzar con la respuesta que estamos dando. Es el gran ideal, el hacia dónde queremos llegar. Vamos a ver una por una. Entonces, Lisette, ¿puedes explicar la corriente de acción, por favor? claro que sí. La corriente de acción señala un proceso a largo plazo, respondiendo al diagnóstico con la pregunta ¿qué hacer?
La corriente de acción no son actividades ni actitudes, son grandes acciones que señalan un camino de solución. Ejemplos. La corriente de acción debe ser aquello que nos muestra el proceso a seguir para poder desarrollar lo que queremos. Algunos ejemplos son impulsar una formación pastoral sistemática en los laicos, profundizar en la vivencia de una espiritualidad de la misericordia, formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Si podemos notar, estos ejemplos nos señalan es, como la palabra lo dice, una corriente, aquello que señala el camino de la solución, aquel proceso que debemos realizar. Si nos basamos en la última corriente, pues vemos que no dice curso de tal cosa, ¿cierto? Sino que es una corriente que nos invita a hacer un proceso. Es un camino que empezamos para poder alcanzar lo que queremos. Perfecto, Lisette. Entonces recordemos, la corriente de acción responde a la pregunta, ¿qué hay que hacer? De eso se ocupa la corriente y no tiene que explicar nada más, simplemente esto es lo que hay que hacer, ya, así, concreto, en una línea, así como están esos ejemplos. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer frente al desafío que tenemos que superar? Muy bien, después viene de la corriente, se desprende el otro elemento de la línea de acción, que es el enfoque. El enfoque es el que determina los énfasis que va a tener la acción. Énfasis, ¿en qué vamos a enfatizar? Tiene dos elementos. El enfoque, que responde a la pregunta sobre el cómo. ¿Cómo vamos a hacer y cómo entendemos esa corriente de acción? Esto anterior. ¿Cómo lo entendemos y cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, el significado. Explica la manera como se entiende y se lleva a cabo la corriente de acción. ¿Cómo se entiende una formación pastoral a los laicos? Entonces, pues alguien lo puede entender de una manera, otro lo puede entender de otra, otro lo puede entender de otra. Entonces, la línea no puede quedar libre a una interpretación. La misma línea nos tiene que decir cómo, qué significa formar laicos a nivel pastoral y de forma sistemática. ¿Qué significa una vivencia, una espiritualidad y misericordia? ¿Qué significa formar agentes en un liderazgo participativo? Esa pregunta se responde aquí, en el enfoque, en la segunda parte de la línea. Pero además la línea tiene el sentido de fe, que es la mística, el espíritu que va a tener la línea de acción. En la línea de acción y en este elemento del sentido de fe se integra fe y realidad, fe y ciencia. Entonces aquí no solo nos quedamos explicando el significado, que lo explicamos más desde las ciencias, sino también que formar líderes o formar de forma sistemática a los laicos o profundizar una vivencia de una espiritualidad de la misericordia, eso tiene no solamente un énfasis desde las ciencias, sino tiene una mística, tiene un elemento que podemos enfatizar desde el Evangelio o también desde nuestro carisma. ¿En qué vamos a insistir? ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué vamos a interiorizar en el desarrollo de esa línea? ¿Qué rasgo, qué elemento de ese espíritu va a tener la línea de acción? La finalidad, Lisette. La finalidad son los logros que van precisando las respuestas en tiempos y espacios concretos, dando solución a los desafíos pastorales. Y aquí respondemos al para qué, el aquí y el ahora. Es el hasta dónde de la línea de acción que puede ser sujeto de evaluación en un tiempo determinado. Esto nos muestra la meta a la que queremos llegar a mediano plazo, digámoslo, en el momento más preciso. Debe ser evaluable, debemos medir, debemos calcular el tiempo, que nos permita a nosotros decir, ah, bueno, sí, realmente estamos trabajando sobre esta línea de acción y vamos aquí o vamos en este proceso. Porque, recuerden, no podemos confundir, y ya viene la otra parte, la finalidad con la utopía. A veces tendemos a confundirnos un poco y establecemos finalidades muy en el aire, así como aquel líder soñador, aquel líder que no aterrizaba, y nos confundimos un poco. Y entonces es cuando los procesos pastorales que realizamos
se siguen extendiendo y extendiendo y extendiendo y extendiendo, y al final seguimos en lo mismo. Entonces recuerden, la finalidad es el para qué y se define en el aquí y el ahora. Muy bien, y solo nos falta la utopía. El otro elemento de la línea es la utopía. Es el hacia dónde último que pretende la finalidad. Es lo trascendente, lo que creemos. La utopía es un bien deseado. Lo contrario a un bien deseado sería la distopía. La distopía es todo el mal que nos podamos imaginar y que no tiene límite, ¿cierto? Sería lo contrario a la utopía. La utopía, en cambio, es un bien deseado. Las utopías, en este momento, las tenemos en los principios y expresan los grandes ideales y sueños que tenemos de la iglesia, de la sociedad, las convicciones que tenemos sobre Dios, sobre Jesús, la persona, el carisma. Todos esos principios son los que nos orientan y nos determinan nuestras utopías, ¿no? ¿Y para qué sirve una utopía? Pues nos mueven, ¿no? Nos ayudan a actuar, no quedarnos quietos frente a los retos de la realidad y mantener viva la esperanza y mantener vivo ese ideal, ese sueño, que aunque no lo alcancemos plenamente, nos vamos encaminando hacia él. No solamente por nosotros, sino porque ha habido otros hombres y mujeres en el pasado que nos han antecedido, profetas, hermanos luchadores, trabajadores y trabajadoras en esto de construir un mundo mejor, de todas las religiones y de todas las creencias que nos han antecedido y nos han compartido, nos han abierto este camino, estos grandes sueños, y seguramente nosotros estamos viviendo algunos sueños que ellos tuvieron hace 50, 100, 200 años y hoy los estamos viviendo. Y la utopía cada vez se acerca más, ¿no? Y nosotros pues estamos llamados también a seguir planteando estas utopías en las respuestas que demos. Muy bien, entonces la línea de acción tiene corriente de acción y entonces aquí tenemos uno de los ejemplos que ya nombramos, formar a los agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Lo que hay que hacer frente a qué? Frente a un desafío que es un liderazgo individualista con tendencia al autoritarismo. El enfoque, ¿cómo lo entendemos? ¿Y cómo se va a hacer? Entonces no podemos repetir lo que dice la corriente, sino tenemos que explicar, tenemos que decir cómo lo entendemos y qué significa formar agentes en liderazgo participativo. Entonces decimos, trabajando en conjunto desde la valoración de todos, construyendo espacios de confianza, respeto, escucha empática y diálogo abierto. Pero también el enfoque tiene un sentido de fe. Entonces decimos, además, ¿cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo los valores del Evangelio, como el servicio y la solidaridad. En eso vamos a insistir, vamos a enfatizar, por eso se llama enfoque. Todo esto desemboca en una finalidad, en un para qué, que es, ¿para qué vamos a formar líderes participativos? Para crear vínculos profundos de fraternidad y trabajo en equipo, entre nosotros y con los interlocutores. Y finalmente, aproximarnos a una utopía que es una iglesia sinodal que vive la comunión y la participación. Y la forma de saber si nuestra línea va bien es comparando la finalidad con el desafío. La finalidad es el desafío resuelto. La finalidad es el desafío ya resuelto. O sea, la acción transformadora se dio, produjo unos cambios, un impacto. Ya no hay un liderazgo individualista con tendencia al autoritarismo, sino ahora contamos con, hemos creado unos vínculos profundos de fraternidad y trabajo en equipo entre nosotros y con los interlocutores. Eso ya nos habla de otra realidad, una transformación, un cambio. Y eso se puede medir, se puede evaluar, se puede corroborar. La línea, pues esto es un gráfico, pero la línea realmente es esta. Así se redacta una línea de acción, con sus 4 elementos. Ahí está por colores. Lisette, si quieres leer, por favor, esta. Sí, Miguel. Entonces allí está entre paréntesis la letra que nos identifica, ¿cierto? Corriente, enfoque, finalidad y utopía. Y la redacción lógica quedaría de la siguiente manera. Formar a los agentes de pastoral en un liderazgo participativo, trabajando en conjunto desde la valoración de todos, construyendo espacios de confianza, respeto, escucha empática y diálogo abierto, y fortaleciendo los valores del Evangelio
como el servicio y la solidaridad, para crear vínculos profundos de fraternidad y trabajo en equipo entre nosotros y con los interlocutores, y así aproximarnos a una iglesia sinodal que vive la comunión y la participación. Bueno, entonces ya hemos hecho la explicación, tenemos este ejemplo. Vamos a ir a grupos y vamos a seguir los pasos metodológicos que encontramos en el instrumento que ustedes tienen allí. Lo voy a explicar rápidamente, pero realmente los vamos a acompañar haciendo cada uno, va a ser una línea a nivel personal. ¿Listo? Entonces, primero deben determinar el desafío pastoral al que se va a responder del diagnóstico. Como ya elaboramos en el proceso su desafío, a ese desafío que ustedes elaboraron vamos a responder con una línea de acción. Ya lo tienen. Entonces, el primer paso ya está. Simplemente es colocarlo allí en el cuadrito que tienen en el instrumento, en ese esquema. Segundo, esto sí hay que hacerlo aparte, en una hoja aparte. Elaborar varias respuestas de acción. Acciones, no actividades, no actitudes, sino escribir unas 2 o 3 respuestas. ¿Qué hay que hacer frente a ese desafío? Entonces escriben 2 o 3 respuestas. Proponen, inventan, crean unas nuevas respuestas. Tercero, seleccionen 2 o 3 criterios de acción del marco teórico que elaboramos de principios y criterios. Pueden apoyarse en el de la formación permanente, que puedan responder a ese problema pastoral. Entonces buscan, miran allá y seleccionan 2 o 3 criterios. Y cuarto, ya con ese material elaboran la línea de acción con todos sus elementos que ya explicamos. ¿Cuál de esas respuestas que ustedes escribieron son corriente? Entonces escogen la corriente, solo puede tener una corriente de acción. El enfoque, pueden haber varios enfoques, entonces de ahí pueden también tomar del material anterior, algunos son enfoques, la finalidad, para qué, y la utopía la pueden sacar de un principio, también del marco de principios y criterios de la formación permanente o de los principios que ustedes elaboraron. Entonces vamos a ir ahora a los grupos. Hermanos, entonces vamos a tener desde este momento hasta las 11:30, esos 40 minutos para elaborar esta línea de acción, una línea de acción personal. Los grupos, vamos a tener 2 grupos, ya que hoy estamos menos personas, y le pido a Luis entonces que nos envíe de manera aleatoria a esos 2 grupos. Tanto Luis como yo estaremos en un grupo acompañándoles, y se van ayudando entre ustedes para elaborar la línea y nosotros también los vamos acompañando. Bueno, entonces vamos a los grupos. Listo, ¿Listo, maestro. Luis? Sí, maestro. Muchas gracias. Bueno. Listo, Luis, muchas gracias. 40 minutos. Vamos a continuar ahora aquí en plenario para aclarar las dudas que tengan y hacer algunos refuerzos de aprendizajes de lo que es una línea de acción. Difícilmente algún hermano habrá terminado, ¿cierto? Por ahí la están armando, pero todavía falta afinar. No se preocupen. Sigan trabajando en su línea allí a nivel personal. Y mientras tanto yo les comparto y vamos conversando algunas otras reflexiones que tenemos sobre la línea de acción. Nos interesa mucho que lo entiendan para que durante la semana la mejoren y la puedan trabajar y finalmente poderla entregar. Entonces, vamos a proyectar en donde íbamos en la presentación. Aquí estoy proyectando el ejemplo. ¿Listo? El ejemplo que teníamos, que era este, de formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Entonces recuerden, la corriente de acción tiene que ser así, como está aquí en el ejemplo. Muy, muy clara, muy, muy concreta, y que marque un camino, que marque un proceso, que no sea una actividad. Muy bien, el enfoque siempre será la explicación de esa corriente. ¿Qué significa formar agentes en pastoral en un liderazgo participativo? Fíjense que otros grupos, otras religiones o otros partidos políticos, otros grupos forman también líderes.
Pero nosotros tenemos que decir en nuestra línea cuál va a ser nuestro énfasis, nuestro enfoque, en qué nos vamos a concentrar a la hora de formar esos líderes. Trabajando en conjunto desde la valoración de todos. En eso se va a insistir durante el desarrollo de esa línea. Construyendo espacios de confianza, respeto, escucha empática y diálogo abierto. Y también fortaleciendo valores del Evangelio como el servicio y la solidaridad. Ese es el sentido de fe. Entonces, revisen que su línea tenga significado y que no se les olvide colocar el sentido de fe. ¿Listo? Y pues en la elaboración del enfoque siempre los verbos de ese enfoque van en gerundio. Miren que ahí dice trabajando, construyendo. Entonces los verbos que tengan, pónganlos en gerundio. Creando, diseñando, elaborando. En el enfoque los verbos van en gerundio, terminados en ando, endo. Bueno, la finalidad para crear vínculos profundos de fraternidad y trabajo en equipo entre nosotros y con los interlocutores. Una finalidad concreta, aterrizada. Por favor, en la finalidad no vayan a colocar para construir una sociedad justa. Pues eso no se alcanza en un año, hermanos. Y además a ustedes se les sale de las manos a ustedes lograr esa finalidad. Eso no es una finalidad, eso es una utopía. Para impulsar el reino de Dios, imagínate, se nos va la vida y no alcanzamos esa utopía. Eso no es una finalidad, eso es una utopía. Tienen que ser cosas muy medibles, concretas, que se puedan alcanzar en un año y que resuelvan el desafío. Y finalmente colocamos la utopía y así aproximarnos a una iglesia sinodal que vive la comunión y la participación. Ese es un principio, se saca de un principio, en este caso de iglesia. La utopía se saca de los principios. En este caso es un principio de iglesia que tiene que ver con todo lo que está hablando en la línea, ¿no? No es colocar cualquier principio, sino uno que tenga que ver, ¿no? Que nos amplíe el panorama. Acuérdense que la utopía es como el océano, el mar. Entonces nos debe ampliar, así como cuando uno se para al borde del mar y ve ese mar y se le pierde la vista, así tiene que ser la utopía. Algo grande, algún gran ideal, ¿cierto? Que nos amplíe el panorama de esa línea. Nos abra la perspectiva, el horizonte, sea un horizonte amplio, grande en esa línea y no se limite solo hasta la finalidad. Bueno, ahí entonces estamos haciendo un repaso para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso en la elaboración de su línea. Ahora, una pregunta, ya que ustedes están elaborando su línea, vamos a hacer una reflexión y les pido un momento que pongan atención aquí en la pantalla. ¿Qué pasa si la línea no tiene enfoque? ¿Cómo resulta esa respuesta a la hora de llevarla a la práctica? ¿Cómo resulta la acción pastoral sin un enfoque? ¿Qué pierde cuando le quitamos el enfoque a la línea? Y a la acción, cuando la llamo a la acción. ¿Cómo resulta esa acción? ¿Quién me dice? ¿En el chat o el micrófono? Pues Sí, Ramón. Sí. Sin enfoque, la acción pastoral resultaría como dispersa, como diluida. O sea, Sí, señor. lo contrario de enfoque sería desenfocada, ¿verdad? Ajá, dispersa, sí, esa palabra es Como buena, perdida, dispersa. o sea, no estaría siguiendo un cauce, no estaría siguiendo, con la imagen del río, pues no estaría siguiendo el cauce del río, andaría por ahí ¿Qué pasa cuando un dispersa río, por qué pasa cuando cualquier un lado. río qué pasa cuando un río se desemboca, Fray Ramón? Pues hay inundaciones, cultivos se pierden, animales se ahogan, o Pues sea, eso nos pasaría en la un acción, río un sin desastre, cauce, es un desastre, causaría mucho daño, ¿no? Puede tomar cualquier correcto. rumbo. Entonces, sin enfoque, Miguel, nos ¿qué? escriben, se pierde lo concreto, sin inspiración. Muy bien, claro, sin inspiración porque no tendría el sentido de fe. Muchas gracias Sí, por ese aporte. ¿Qué pasa si no hay enfoque? Se puede desviar la respuesta, no hay énfasis, hay dispersión, es una respuesta superficial, sin raíces.
se puede prestar para la manipulación y la confusión y podemos volver a caer en el activismo. Fabio, Yo diría que también como el enfoque es una respuesta a aquellos problemas que queremos resolver, no daríamos respuesta a eso, como no tiene, pues, hasta aquí quiere transformar, diría eso yo. ok, muy bien, Sí. muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa si nuestra línea no tiene finalidad? ¿Cómo resulta esa acción pastoral? ¿Cómo resulta nuestra respuesta? ¿Qué consecuencias trae para nuestra acción pastoral una línea sin finalidad? Lo pueden escribir en el chat. Una línea sin finalidad. Sí. Pues no tendría un para qué, no tendría un objetivo, Y si no tiene un no objetivo, habría ¿qué una pasa? meta que alcanzar, pues que se actúa por actuar, pero sin tener eso, precisamente, sin tener una finalidad, una meta, un objetivo bien definido. Serían acciones como sin sentido. Muy bien. Gracias, Ramón. ¿Qué dicen en el chat, Eliseo? Nos dice Miguel. A ver, dice, no transforma nada. Sería una acción sin sentido. No sabría hacia dónde ir. No soluciona la problemática concreta. Sería caminar con poco empuje, poca fuerza. No hay claridad. Toda la pastoral es subjetiva. Sin un norte. No tendría sentido. Sin muchas motivaciones hacia dónde caminar. Bueno, de pronto lo de no tendría sentido que dice Felipe sería más en el enfoque, porque el enfoque es el que tiene el sentido de fe. Entonces no tendría sentido sin enfoque, pero sin finalidad. Además de lo que ustedes han dicho, pues nosotros aportamos esto. Daríamos una respuesta sin un fin concreto. No hay resultados que evaluar. No hay transformación. ¿Listo? ¿Y qué pasa si sin utopía? Bueno, es que esa utopía como que me estorba, eso no sirve para nada. Entonces, ¿para qué ponemos eso en la línea? ¿Qué pasa si una acción pastoral no tiene utopías? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo resulta la acción pastoral? ¿Qué Pues pasó? Hay una horizonte. acción, ¿Quién una tiene- acción pastoral sin utopía, como que se queda pues encerrada en la inmanencia. Faltaría el elemento trascendente, eso de pues más allá, como quien dice, el reino de Dios, el cielo. Faltaría lo trascendente. Gracias. ¿Qué dice? Aquí dice Cavalier que de carta vida. No sé qué quiere decir con eso. Entonces, De pronto Martín nos si nos puede escribe, explicar. se quedarían cortos nuestros horizontes. Eh, De corta vida, corta. quiso decir. De Wilber. corta vida. Sí, sí. Claro, de corta vida. Se nos agota rápido. Fabio, Perdón. ¿ibas a decir algo? no, quedaría como sin sueño, también el deseo de lo que queremos construir como iglesia, como sociedad, que están en los principios, quedaría sin espíritu, sin sueño, sin ideal. ¿Y qué le Eh, pasa a uno si se queda sin sueño, Fabio? bueno, nos quedamos, yo ¿En creo que qué sin vida, caemos? en cuestiones muy pasajeras, sin vida, digo yo, como más no tenemos algo que construir, sino que quizás en cosas repetitivas, mejor podemos caer en eso. Eh, quizás Muy bien. hablando, sí, eso, por Sí, inercia, quizás. Ray sí. Byron nos escribe, serían respuestas y soluciones mecánicas. Y Fray David dice, son utopías, no se piensa en conseguir el reino de Dios. Miren, sí, muy de acuerdo con lo que han dicho, pero sin utopías caemos en la frustración, el cansancio. Si nosotros nos quedamos en el corto plazo de lo que está pasando hoy en nuestra Latinoamérica, ya lo hemos analizado en los temas generadores,
pues realmente el panorama es muy triste, es muy desesperanzador. Entonces, si matamos nuestros sueños, no encontramos salidas, o sea, no vemos más allá y decimos, Dios mío, esto es un desastre. Pero si tenemos utopías, vemos más allá, nuestro horizonte se amplía y entonces se nos abre todo un panorama mucho más grande, ¿no? Es el panorama que nos regala Jesús, ¿no? Que es el reino de Dios. Miguel. Sí, Jonis. Fíjese que solo un ejemplo también a nivel político. No se invierte en salud y en educación, ¿verdad? Pero Perdón, el micrófono abierto, si nos lo pueden apagar para escuchar a Jonis. Gracias. Sí, Johnny, sigue. Perdón. A nivel político decía, ¿verdad? Porque los políticos parece que como que están empeñados en quitarnos la utopía. Sí, señor, eso está pensado, eso está planeado. Está pensado, está planificado, no invierten en salud, en educación, por decir, pero aquí una vez al mes pasan por las casas dejando una bolsita de víveres para que la gente esté contenta, coma un día y ya. El corto plazo. Sí. Muy Le bien. están matando la esperanza, es una tristeza. Se va matando la esperanza. Entonces ahí nosotros como iglesia, en nuestra línea de acción, tenemos que alimentar con las utopías esas esperanzas, esos sueños, ¿no? Entonces, no tener utopía en las líneas es fácil que caigamos en la frustración, el cansancio, la desesperanza, no trascender, estar limitados y sin una proyección más allá. Bueno, y además las líneas tienen una relación con el liderazgo participativo. ¿Qué tipo de liderazgos vimos? ¿Se acuerdan? Estoy tomando la lección de todo el curso. A ver, ¿cuáles eran los tipos de liderazgo? Vimos el comandante. Comandante, uno, sí. ¿Cuál otro? Soñador. Ese tiene otro nombre. Ejecutivo. Alguien que le ayude. El ejecutor es otro, muy bien. Sí. Y el estratega. El estratega, pero falta uno. El soñador tiene otro nombre. El visionario. 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 ¿Dónde ubicarían cada uno de esos tipos de líderes frente a cada elemento de la línea? Visionario en utopía. El visionario en utopía, ¿cierto? Y en la corriente. El ejecutor. Y en el enfoque. ¿Quién es bueno para plantear enfoques? ¿Cuál líder? El estratega. El estratega. ¿Y la finalidad? Estaría... Para no dejar sin nada al comandante. No, entonces estamos de acuerdo, pero hay un pequeño detalle. El comandante es el que dice qué es lo que hay que hacer. Ya. ¿Sí o no? Entonces, Sí. corriente de acción. ¿Qué hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. El enfoque, el estratega, porque es el que nos ayuda a pensar cómo realizamos eso que dijo el comandante. La finalidad, el ejecutor, porque el ejecutor siempre busca resultados. Busca resultados concretos. Entonces la finalidad, el ejecutor. Y la utopía, el visionario, porque es el que tiene el soñador, el que plantea esas grandes trascendencias. Entonces, cuando elaboramos una línea, estamos ejercitando, desarrollando los 4 tipos de liderazgo en nosotros mismos. Y si hacemos un ejercicio participativo, construimos las líneas en grupo, con los jóvenes, con los agentes de pastoral, con padres de familia, con docentes, con el grupo que tengamos, estamos desarrollando y dándole oportunidad a todos los tipos de liderazgo que nos vayan ayudando a armar la línea de acción de acuerdo a lo que cada uno como líder es. ¿Listo? Entonces fíjense esto en relación con el liderazgo participativo. Por eso difícilmente una persona reúne estas 4 liderazgos y tal vez a alguno de ustedes le cuesta más la finalidad o le cuesta más el enfoque porque no es tan estratega. De pronto yo soy más soñador y entonces utopías me salen un montón, pero me piden finalidades y no se me ocurre ninguna. No logro concretar. Esto de la línea nos pone en evidencia nuestras fortalezas como líderes, pero también nos ponen ciertas debilidades. Sí, Fray Raúl.
Y fíjate que en ocasiones, y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado en cada región que he estado, que cuando planteamos actividades de la pastoral juvenil con los promotores, y en cada región, los frailes me dicen, sí, pero es que en cada parroquia es diferente, pero aquí no es Guatemala, o aquí no es El Salvador, aquí está en Nicaragua. Entonces, siempre ponen como una referencia a la realidad local tan sombría que mis ideas o las ideas que hemos discutido o los proyectos que planteamos lo vienen a decir, eso es imposible realizarlo. Entonces, eso tendría como decir, un exceso de realidad mata que mataría la utopía, en cierto sentido, ¿no? De reunir a los jóvenes, de formar a los jóvenes, de acompañar estos procesos. Uy, se te fue la voz, Raúl. Casi no se le oye a Fray Raúl. Hola, Sí, probando. y Ahora, les pedimos apagar los micrófonos para que se le escuche mejor a Raúl. Sí, ahora se escucha bien, Raúl. bueno, entonces, en resumen, cuando hay un exceso de realidad negativista, ¿verdad? Por decirlo así, aquí no se puede, o aquí es Nicaragua, aquí no es Guatemala, aquí no es El Salvador, cuando hacemos estas relaciones, pues se mata la utopía. Entonces, el promotor, en mi caso, como promotor, pues entonces no hago nada. Como aquí no puedo hacer lo que hacía allá, o no podemos intentar algo más, algo diferente, algo nuevo, entonces vengo a encerrarme y decir, no, no se puede. O lo que decía el Papa Francisco, el pecado, ¿verdad?, de la pastoral. Aquí siempre se ha hecho así. En Nicaragua, así se hace en Nicaragua y así es. Aguantate. Entonces, como que siento que la utopía es lo que nos mueve también, o sea, que lo que nos jala y, y la experiencia pues ya te va como calibrando, ¿no? A saber hasta dónde puede llegar. Pero si uno pierde ese impulso de siempre hacer un poco más o dar un poco más o retarse, entonces quedaríamos en hacer nada. Por eso para mí las utopías van a ser muy importantes. San Francisco era un visionario, Raúl, y él no se limitó, a él también le dijeron, eso no se puede, esto cómo se le ocurre, en la misma iglesia, ¿no? Recuerden que él tuvo que ir no sé cuántas veces hasta que lo atendieron. Bueno, entonces un visionario se mantiene firme porque tiene grandes sueños, grandes ideales que lo alimentan y que lo impulsan. Y lo que dices del exceso de realidad, hermano, ya lo hemos dicho, eso es algo pensado, planeado. Usted vea noticias en Guatemala, en El Salvador o en Colombia y el noticiero es igualito. 2 horas de noticias negativas y los deportes y 5 minutos de farándula y ya. Ese es el modelito que está en todos nuestros países. Eso está pensado para que, precisamente, porque los poderosos saben que una forma de someter y de oprimir es matar los sueños. Que la gente no piense, que la gente diga no se puede hacer nada, pierda la esperanza y con eso los tiene sometidos. Bueno, hermanos, ahí tenemos, por eso hoy existen medios alternativos de comunicación, afortunadamente, vayamos a ellos, vayamos a esos medios alternativos, no nos quedemos con los medios oficiales porque si no vamos a seguir sometidos. Y invitemos a las otras personas a hacer lo mismo. De hecho, muchos de los medios alternativos los impulsan son los jóvenes. Muy raro se ve a un viejo haciendo medios alternativos en YouTube o en redes sociales, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes todavía tienen sueños y los están comunicando y quieren transformar, ¿no? No han perdido ese impulso. Nosotros tampoco podemos perder ese espíritu joven. Bueno, hermanos, entonces, bueno, vamos terminando, hermanos, porque ya el tiempo se nos vino encima. Bueno, ya vieron los pasos metodológicos. Listo, hermanos, esto era lo que queríamos compartirles hoy. Bueno, el tema de elaborar una línea de acción será la base para elaborar el proyecto final participativo. Entonces, les pedimos, por favor, tener mucha perseverancia, compromiso con la elaboración de esta línea. Fray Martín, por ejemplo, la intentó hacer antes de esta sesión de hoy y ya lleva 3 correcciones. No sé si hará una cuarta después de lo que hicimos hoy. O sea, hermanos, esto es como decía Einstein. Como decía Einstein, la creatividad y el crear, ¿cierto? Un genio como era él decía, es 10% de inspiración y 90% de transpiración.
10% de inspiración y 90% de transpiración. O sea, hermanos, esto hay que trabajar, hay que escribir, botar ideas, intentar una vez, 2, 3 veces, hasta que ya tengo la línea clara como la puedo plantear. Esto no sale a la primera, es lo que quiero decirles. Sí, Lisette. Fray Byron nos compartía el chat hace 2 minutos, 3 minutos, escribía. Para eso existen procesos, caminos, metas, finalidades. Las utopías se sueñan, pero se concretan haciendo caminos para alcanzarlas. Las utopías no se imponen, se trabajan. Sí, claro, no, las utopías no se pueden imponer, se pueden convocar. Jesús no imponía, ¿no? Jesús invitaba, llamaba al reino de Dios, ¿no? Y lo comunicaba con hechos con un lenguaje muy concreto y muy desde las parábolas y con hechos también muy concretos. Así estamos llamados nosotros, hermanos, a producir hechos, gestos que hablen del evangelio del reino. Ustedes ya lo han hecho tantas veces. Ahora incluir eso dentro de la lógica de los proyectos y de las líneas de acción para poder dar una mejor respuesta, tener un mayor impacto, como decíamos, y que nuestra acción sea transformadora. Muy bien, hermanos, no sé si con esto vamos terminando. De nuevo, un saludo, un abrazo a los hermanos de Haití y de República Dominicana, que estamos con ellos. Estamos muy pendientes de ustedes en esta semana. Nuestra solidaridad aquí desde Colombia. Y esperemos que podamos terminar de la mejor manera nuestro curso. Nos quedan 2 sesiones, próximo sábado, los 2 últimos sábados de agosto, y con eso ya terminamos el curso. Entonces, pues les animamos, les invitamos a cerrarlo de la mejor manera. Estamos atentos a sus trabajos en el Classroom. Por favor, no lo dejen para última hora. Y queda la grabación. Gracias a Luis por apoyarnos hoy. Y va a quedar la grabación para que vuelvan a repasar todo lo que trabajamos hoy. Ahí yo creo que a más de uno le va a tocar, ¿no? Volver a ver lo que hicimos hoy, la clase de hoy, para poder afinar su línea de acción. Hermanos, muchas gracias y entonces nos veríamos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Lisette, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos, hermanos. Un abrazo. Feliz resto de fin de semana y buenas semanas. Saludos hasta Centroamérica y el Caribe. Gracias. Gracias, maestro. Ahí quedó, Chao, chao, atrás, gracias. atrás tengo la Chao, bandera chao. dominicana, atrás tengo la bandera dominicana, el espíritu con Dominicana y con Haití. Cuídense Sí, mucho, hermanos. Buen día, Gracias. Estamos atentos a ustedes. Paz y bien, Ishmael. Les Paz y bien, animamos a que se Marquitos. ayuden Buen entre fin de ustedes semana. también. Les animo a que se Buen ayuden fin entre de semana. ustedes también, ¿no? Para hacer Gracias, este trabajo. Miguel. Y Ponchito, Gracias, Miguel. Ramón, Un abrazo. Marquitos, Patzán. Con todo. Chao, chao a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Bendiciones. María Licel, muchas gracias.